La primera vez que conocí a los padres de mi prometido, llegué tarde, cubierta de polvo y con una mancha negra tenue en la manga de mi camisa. Su madre me miró como si acabara de salir de la escena de un crimen y en cierto modo, así era, pero no del tipo que ella pensaba. Esa tarde comenzó con un plan, un uniforme limpio doblado cuidadosamente en el asiento del copiloto y la simple esperanza de demostrar que ser policía no me hacía dura, fría o peligrosa. Había pasado la mañana en mi turno, atendiendo llamadas rutinarias. Nada dramático, pero aún así volví a casa para ducharme, alisar mi cabello y cambiar mi placa por un pequeño colgante de plata. Incluso empaqué una pequeña caja de pasteles de la panadería cerca de la comisaría. Algo dulce para romper el hielo. Los padres de Javier, Antonio y Carmen, vivían en un frondoso barrio residencial a 1 hora de la ciudad. Jardines amplios, vallas tranquilas, el tipo de vecindario donde todos saludaban todavía al cartero. Él me advirtió que eran tradicionales, lo que en su amable y un poco avergonzada manera, significaba que pensaban que las fuerzas del orden no eran un trabajo para una mujer que algún día podría criar hijos. Le dije que no se preocupara, pero la verdad es que sí lo hice. Mi última llamada antes de dejar la comisaría se prolongó más de lo esperado, una verificación de bienestar de un anciano al que sus vecinos no habían visto en días. Él estaba bien, solo se sentía solo, y me quedé un poco más de lo debido hablando de fútbol y del tiempo. Para cuando me puse unos vaqueros y una blusa azul, ya iba con el tiempo justo. El trayecto fuera de la ciudad fue tranquilo al principio. Bajé la ventanilla, dejando que el aire de finales del verano calmara mis nervios. La radio de mi coche tarareaba una vieja estación de copla, el estruendo mezclándose con la estática. Por un momento me permití creer que esa noche transcurriría sin problemas, que quizás Antonio y Carmen verían más allá de la placa, me verían como lo hacía Javier. Entonces la vi. Justo después del límite provincial, un viejo Seat Toledo estaba inclinado en el arcén de la carretera. Un neumático pinchado, las luces de emergencia parpadeando débilmente en la luz menguante. Al lado una mujer de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un pulcro moño y llevando una gorra descolorida de veterana de la Armada. Estaba arrodillada torpemente junto a la rueda, sosteniendo una llave de tuercas que claramente era demasiado pesada para ella. Reduje la velocidad instintivamente. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Me detuve, puse las luces de emergencia y salí. ¿Está bien, señora?, pregunté manteniendo un tono suave pero firme. Ella levantó la vista, su rostro surcado pero sereno. Estaré bien, querida. Solo necesito aflojar este tornillo. Mi esposo solía encargarse de estas cosas. Sus manos temblaron ligeramente. La llave se resbaló y golpeó el pavimento. ¿Puedo?, pregunté agachándome. Ella dudó, luego asintió. Por favor, me temo que mis brazos ya no son lo que eran. Me tomó un minuto ver el problema. La llave de rueda era del tamaño incorrecto y el neumático de repuesto había perdido presión. Abrí el maletero y cogí mis propias herramientas, un hábito de años de asistencias en carretera. El aire olía a polvo y asfalto caliente. Ella observó en silencio mientras aflojaba las tuercas, cambiaba el neumático y revisaba el sellado del gato. Mi blusa se manchó de negro donde me limpié las manos, pero no lo noté hasta más tarde. Mientras trabajaba, ella me contó que había servido como enfermera de la Armada a principios de los años 70. Su esposo había fallecido el año pasado, pero ella seguía conduciendo su viejo coche para tenerlo en compañía. Ella sonrió al decirlo. Su nombre era Carmen. Cuando terminé el trabajo me limpié las palmas de las manos con un trapo. Debería parar en la próxima gasolinera y revisar la presión de esa rueda de repuesto, le dije. Manténgala por debajo de 80 km/h hasta entonces. Suena como alguien que ha dicho eso varias veces antes, dijo ella, con los ojos chispeantes. Soy policía, admití, medio sonriendo. Fuera de servicio esta noche técnicamente, pero es difícil desconectarse. Ella asintió aprobadoramente. Entonces eres exactamente el tipo de persona que este mundo necesita más. Esas palabras se quedaron conmigo mientras la veía alejarse, con las luces de emergencia parpadeando hasta que desaparecieron tras la curva. Miré mi reloj. 6:48, la cena había comenzado a las 6. Para cuando llegué al camino de entrada de los Ruiz, el sol se había ocultado tras los árboles, dejando todo bañado en sombras ámbar. Su casa era una clásica construcción colonial de ladrillo con contraventanas blancas. 2 banderas en el porche, una de España y otra del club de golf local. Aparqué mi coche al final del camino de entrada, esperando que el ruido del motor no delatara mi tardanza. Javier abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara el timbre. Su sonrisa vaciló medio segundo cuando vio mis mangas. ¿Qué pasó?
Una señora mayor se le pinchó una rueda, dije. No podía dejarla allí. Él parecía dividido entre el orgullo y el pánico. Mi padre ya ha servido el vino. Intenté reír. Supongo que necesitaré una copa. Dentro todo brillaba, suelos de parqué, lámparas de latón, un tenue aroma a pulimento de limón y pollo asado. Antonio y Carmen estaban junto a la puerta del comedor, perfectos en postura y compostura. Antonio me tendió un apretón de manos rígido. Carmen ofreció una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Qué gusto conocerte por fin, dijo. El tráfico, ¿verdad? Algo así, dije manteniendo un tono educado. Ella miró mi manga, luego mis manos. Ay, espero que las carreteras estén seguras esta noche. Generalmente lo están, respondí, especialmente cuando la gente se cuida mutuamente. La cena esperaba. Platos de porcelana, servilletas de tela, velas que parpadeaban como si hubieran sido encendidas solo para la ocasión. Me senté frente a Carmen, consciente de cada mota de polvo en mi camisa. La conversación flotaba educadamente a mi alrededor. La jubilación de Antonio, el nuevo tejado de los vecinos, el precio de la gasolina. Cuando Javier mencionó mi trabajo, el tenedor de Carmen se detuvo en el aire. Una policía, repitió. Dios mío, eso debe ser estresante. Tiene sus momentos, dije. Antonio se recostó. ¿Nunca has pensado en hacer algo más seguro, algo con horarios normales? Me gusta ayudar a la gente, dije simplemente. Él asintió lentamente, el tipo de asentimiento que significaba que no entendía, pero no discutiría. La habitación se sintió 10 grados más fría. Bebí mi agua, sonreí cuando era apropiado e intenté no mirar el reloj. En algún lugar lejano, pensé en Carmen conduciendo a casa a salvo con ese neumático de repuesto, y una pequeña parte de mí sintió que llegar tarde seguía siendo la elección correcta. Simplemente no sabía aún cuán correcta era. El camino a casa esa tarde todavía se aferra a mi memoria, el largo tramo de luz solar desvaneciéndose sobre el asfalto, el zumbido de los neumáticos, el olor a polvo cálido y madreselva. Ya me había cambiado de ropa y pulido mi placa más temprano ese día, y sin embargo, de alguna manera el destino encontró la manera de arrastrarme de nuevo a ese tipo de momento que define quién eres realmente cuando nadie te está mirando. No fue dramático al principio. El tráfico se había reducido a un goteo. El cielo pintado con franjas de suave naranja y violeta. Estaba medio ensayando conversaciones educadas para la cena en mi cabeza. Sí, señora Carmen, el trayecto no es malo. No, señor, no cobramos un plus de peligrosidad por la actitud. Me estaba sonriendo a mí misma por lo absurdo de la situación cuando la volví a ver. No, aún no era Carmen, sino una figura al lado de la carretera, una forma que activó cada reflejo que había entrenado a lo largo de los años. Un Renault Clio plateado estaba inclinado hacia una zanja, un neumático pinchado, las luces de emergencia parpadeando débilmente. Una mujer mayor con un cardigan pálido estaba a su lado, saludando a medias a los coches que pasaban. Miré mi reloj, 5:48 de la tarde. Tenía 12 minutos antes de que comenzara la cena. Esa voz tranquila y razonable habló primero, alguien más se detendrá. Luego otra voz, la que me guía, interrumpió, si ves algo y puedes ayudar, lo haces, no hay un interruptor para apagar eso. Deslizó mi coche hacia el arcén y salí, el sonido de la grava crujiendo bajo mis botas. La mujer se volvió hacia mí sobresaltada pero aliviada. Oh, gracias a Dios. Pensé que me quedaría aquí hasta el anochecer, dijo. Su voz era firme pero amable, con esa confianza distintiva de alguien que había visto mucho en su vida. Sonreí. Eligió un mal sitio para una avería, señora. Soy la agente Clara, fuera de servicio esta noche, solo me dirijo a cenar. ¿Está bien? Sus ojos parpadearon con reconocimiento al oír la palabra agente, pero no con miedo, solo un pequeño asentimiento de comprensión. Estoy bien, querida. Es el coche el que sufre. Es el viejo Citroën de mi marido. Él solía encargarse de todo esto. Señaló el gato torpemente posicionado debajo del chasis. Parece que lo he olvidado. Me arrodillé junto al coche, inspeccioné la colocación del gato y negué con la cabeza. No lo hizo tan mal. Solo necesitamos aflojar estos antes de levantar. Mis rodillas se clavaron en la grava mientras cogía mi llave de tuercas. Supongo que tiene una de repuesto en el maletero. Ella lo abrió y vi la gorra de la Armada, azul oscuro, bordada con letras doradas, Hospital de Campaña, Cuerpo de Enfermeras de la Armada. Descansaba sobre una manta doblada junto a una caja de fotos antiguas. Sonreí. ¿Usted sirvió? Ella rió suavemente. Hace medio siglo. Parece otra vida.
Todavía cuenta, dije. Mi padre sirvió en la Guardia Civil. Solía decirme que los coches son como las personas, cuida lo básico y te seguirán funcionando. Ella se rió. Entonces creo que este necesita una revisión. Durante los siguientes 20 minutos, trabajé en silencio mientras ella charlaba sobre su marido, sobre cómo habían conducido ese coche por todo el país en su juventud. La llave se resbaló una vez, manchando de grasa mi puño. El olor a metal caliente y goma llenó el aire. Una camioneta hizo sonar el claxon al pasar, el conductor nos hizo un gesto de aprobación. Ella respondió con la mano como una reina en un desfile. Cuando terminé apreté el último tornillo y bajé el gato lentamente. El coche se asentó uniformemente. Me limpié las manos con un trapo y me puse de pie. Todo listo. La rueda de galleta la llevará a la próxima gasolinera, quizás a 25 kilómetros. Ella me miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. Usted dijo que estaba fuera de servicio. Debe ver mucho en su trabajo. Dudé buscando el tono adecuado. Algunos días son pesados. Sí, pero la mayor parte del trabajo es simplemente presentarse cuando alguien necesita un poco de ayuda. Su mirada se suavizó. Bueno, esta noche esa alguien fui yo. Tiene un buen corazón, agente Clara. Clara Pérez. Gracias, agente Pérez. Extendió la mano ofreciéndome un apretón que era a la vez frágil y fuerte. Y para que conste, no creo que el uniforme haga a la persona. Las elecciones sí. Algo en sus palabras caló más hondo de lo que ella sabía. Me había estado preparando para una noche de juicio, de estar a la altura de expectativas que nunca pedí. Pero aquí, en un arcén polvoriento, una extraña me recordó por qué llevaba la placa. Cuando subió a su coche le recordé la presión del aire y me aseguré de que arrancara con seguridad. Bajó la ventanilla y sonrió una última vez. Me recuerdas a mi hija, terca, amable y siempre unos minutos tarde por ello. Me reí. Lo tomaré como un cumplido. Ella se alejó lentamente, las luces de emergencia parpadeando en rojo contra la luz crepuscular. El momento se sintió pequeño pero correcto. Luego me miré. Camisa arrugada, mangas polvorientas, una tenue mancha de grasa cerca del codo. Gemí. Perfecto, Clara, murmuré. El reloj marcaba las 6:22. Estaba oficialmente tarde. De vuelta en el coche puse el aire acondicionado a tope intentando secar el sudor de mi cuello. Mi reflejo en el retrovisor mostraba una mancha en mi mejilla y algunos cabellos rebeldes por el viento. Me di golpecitos en la suciedad con una servilleta, lo que solo lo empeoró. Suspiré, me di por vencida y arranqué el coche. Mientras volvía a la carretera, el sol se estaba poniendo, el mundo adquiriendo ese tono dorado que hace que todo parezca indulgente. Ensayé mi disculpa a los padres de Javier, tratando de encontrar las palabras que hicieran que me detuve a ayudar a alguien, sonara responsable en lugar de ingenua. Era curioso, sin embargo, debajo de la preocupación, había algo más. Orgullo. Una tranquila satisfacción de que pasara lo que pasara en la cena, había hecho lo correcto. No me había propuesto demostrar nada a nadie, pero quizás, solo quizás, la noche aún lo haría porque la mujer a la que ayudé aún no había terminado conmigo. Para cuando giré en la calle de los Ruiz, el cielo se había oscurecido a ese azul pálido justo antes de que la noche se asentara por completo. Las luces del porche brillaban en casas idénticas con setos perfectos y mástiles, el tipo de vecindario donde los jardines se medían y las reputaciones se cuidaban aún más minuciosamente. Mi coche se sentía fuera de lugar aquí, polvo en los guardabarros, el olor a suciedad de la carretera en las rejillas de ventilación. Aparqué a unas pocas casas, respiré hondo por última vez y revisé mi reflejo en el espejo. El daño no era terrible. Mi cabello estaba desordenado, pero se podía arreglar. La mancha en mi manga era persistente, la tenue marca gris de la vida real negándose a desaparecer. De todos modos me la cepillé con una servilleta, lo que solo la extendió ligeramente. Que así sea. Cogí la caja de pasteles que había traído, de la que tan orgullosa me sentía antes, y caminé el largo trecho por su impecable entrada pavimentada. Javier abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara el timbre, con la corbata aflojada y el rostro enrojecido por la preocupación. Lo lograste, dijo, la mezcla de alivio y tensión en su voz. Mamá ha estado mirando el reloj cada 5 minutos. Me lo imaginaba, dije suavemente. Siento llegar tarde. Había una mujer varada al lado de la carretera. No podía simplemente dejarla. Él me dedicó una media sonrisa, en parte admiración, en parte pánico. Eres la única persona que conozco que llegaría tarde a conocer a mis padres porque se detuvo a cambiarle una rueda a alguien. Culpable. Tomó mi mano y la apretó suavemente.
Estás preciosa. Me reí. Necesitas revisar tus ojos. Cuando me llevó adentro me recibió una calidez, la física, no la emocional. El aire olía a pollo asado, pulimento de limón y un tenue perfume. El vestíbulo brillaba, accesorios de latón, retratos familiares en marcos dorados y un suelo impecable del que se podría comer. Antonio y Carmen estaban uno al lado del otro cerca del arco del comedor, como anfitriones bien entrenados, recibiendo a un invitado que no habían invitado del todo. Antonio era alto, de cabello plateado, el tipo de hombre que se manejaba como si cada habitación fuera su sala de juntas. Su apretón de manos era firme pero frío, el apretón de manos de un hombre que hacía inventario. La sonrisa de Carmen era delicada y practicada, las comisuras de sus labios tirantes hasta el punto de la tensión. «Qué gusto conocerte por fin, Clara», dijo. «Estábamos empezando a pensar que te habías perdido». Forcé una sonrisa. No me perdí, solo me retrasé ayudando a alguien en la carretera. Una veterana, de hecho. Sus cejas se levantaron ligeramente. «Oh, qué admirable». La pausa antes de esa última palabra conllevaba un peso que no se me escapó. Antonio hizo un gesto hacia la mesa. «Bueno, no dejemos que la cena se enfríe». El comedor era un cuadro. Platos de porcelana, copas de cristal, cubiertos que captaban la luz de las velas. Coloqué la caja de pasteles cerca del centro de mesa, arrepintiéndome al instante cuando noté los pasteles caseros ya perfectamente dispuestos en soportes de cristal. Carmen miró mi caja, luego a mí. «Oh, trajiste algo», dijo. «¡Qué detalle!». Su tono me hizo sentir como si le hubiera entregado una bolsa de comida para llevar en una gala benéfica. Javier me sacó la silla a su lado y me senté, alisando mi blusa y esperando que el tenue polvo no se notara bajo las cálidas luces. La conversación comenzó educadamente, como siempre ocurre. Antonio preguntó sobre mi rutina diaria, lo que sonó más a interrogatorio que a curiosidad. «Bueno», dije, «depende del turno. Trabajo principalmente de día, patrulla comunitaria, visitas escolares, algunas tareas de tráfico. Nos centramos mucho en la educación ahora, previniendo problemas antes de que empiecen». Carmen inclinó la cabeza. «Eso debe ser muy estresante, ver todo ese malestar». «A veces», admití, «pero trato de recordar que la mayoría de la gente es buena. Solo necesitan ayuda en el momento adecuado». Antonio cortó su pollo. «Sigue siendo un trabajo peligroso para una mujer joven». «¿Nunca has pensado en algo más seguro?». Sostuve su mirada con firmeza. «Pienso en hacer algo significativo. La seguridad nunca está realmente garantizada en ningún trabajo». Su cuchillo se detuvo a mitad del corte. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para ser notado. Carmen cambió de tema, preguntando sobre semáforos y reuniones comunitarias, pero cada pregunta llevaba un subtono silencioso de «¿por qué esta vida?». «¿Por qué tú?». Entre platos me vi reflejada en la jarra de agua plateada y pulida. La tenue mancha en mi manga seguía allí. Los ojos de Carmen se dirigieron a ella 2 veces. Crucé el brazo casualmente para cubrirla. Javier intentó suavizar las cosas. «Mamá, papá, Clara fue una de las primeras mujeres en su unidad en». Carmen interrumpió, sonriendo demasiado brillantemente. «Oh, Javier, no hablemos de trabajo en la mesa. Mantengamos la conversación ligera». Sentí el calor subir a mis mejillas, pero me mantuve en silencio. No tenía sentido demostrarme con palabras esa noche. Algunas personas no creían hasta que la vida misma las obligaba a hacerlo. Di otro sorbo de agua, tratando de concentrarme en las pequeñas amabilidades, la mano de Javier rozando la mía bajo la mesa, la forma en que la luz de las velas suavizaba los bordes afilados del juicio frente a mí. Mantuve mi postura firme, mi sonrisa suave, mi voz tranquila. Años en el trabajo me habían enseñado que el silencio puede hablar más fuerte que cualquier defensa. Antonio se recostó después de la cena, moviendo su copa de vino. «Así que», dijo finalmente, «¿cuánto tiempo llevas en el cuerpo?». 8 años, dije. «Mucho tiempo», murmuró. «¿Piensas seguir en las fuerzas del orden después del matrimonio?». La palabra «fuerzas del orden» quedó flotando en el aire como algo desagradable. «Pienso seguir sirviendo», dije. «Sea lo que sea que eso signifique». Carmen esbozó una sonrisa fina. «Claro que sí». Javier se revolvió incómodo. «Mamá». «Está bien», dije, forzando una pequeña risa. «Me hacen mucho esa pregunta». Ella asintió educadamente, pero sus ojos se dirigieron de nuevo a mi manga. Era como si pudiera ver cada hora que había pasado uniformada, cada turno nocturno, cada llamada que no encajaba en su mundo. El postre fue café y tarta. No tenía mucho apetito.
Intenté iniciar una conversación trivial, pero mis palabras se sentían torpes en esa pulcra habitación. Cuando el reloj de pie en la esquina dio las 7, pensé que quizás era hora de dar por perdida la batalla. Entonces desde afuera llegó un sonido, tenue al principio, luego claro, neumáticos crujiendo en la grava, la puerta de un coche cerrándose, el bajo murmullo de voces. Carmen frunció el ceño. ¿Esperábamos a alguien más? Antonio negó con la cabeza, mirando hacia la ventana. No. Me volví hacia el sonido y mi pulso se aceleró. Conocía ese coche. Conocía esa voz. La mujer a la que había ayudado estaba aquí. El golpe en la puerta llegó con 3 toques educados pero firmes, el tipo que transmitía paciencia y autoridad. Todas las cabezas en la mesa se volvieron hacia el sonido. El reloj de pie marcó una vez, y en ese único latido de silencio, sentí que el aire se tensaba como una respiración contenida. Yo abro, dijo Javier, medio levantándose. Pero Carmen ya estaba de pie. No, querido, dijo con brusquedad. Probablemente sea uno de los vecinos. Se deslizó por el pulcro suelo, sus tacones susurrando contra el parqué. Podía ver su reflejo en el cristal de la puerta del comedor, espalda recta, hombros erguidos, cada movimiento irradiando compostura. Luego abrió la puerta principal y su compostura se congeló. De pie allí, enmarcada por la luz del porche, estaba la mujer del arcén, Carmen, su gorra de la Armada aún perfectamente colocada en su cabeza, aunque ahora llevaba un cardigan suave y perlas. A su lado, un agente local uniformado, sombrero en mano, expresión neutral pero respetuosa. Buenas noches, dijo el agente. Disculpen la interrupción. La señora Morales me pidió que la trajera para que pudiera agradecer a alguien personalmente. Dice que una señorita se detuvo a ayudarla con un neumático pinchado esta tarde. Mi silla raspó silenciosamente el suelo mientras me ponía de pie. Los ojos de Carmen encontraron los míos al instante, y su rostro se iluminó con reconocimiento. Ahí estás, dijo cálidamente, dando un paso adelante. Le dije al agente Ortiz que te reconocería al instante. Ni siquiera me diste tu apellido, agente Pérez. Carmen parpadeó completamente desconcertada. ¿Ustedes se conocen? En cierto modo, dijo Carmen, sonriendo. Ella me salvó de estar en ese arcén medianoche, me cambió la rueda, rechazó €1 y se aseguró de que llegara a casa sana y salva. Y cuando mi conductor finalmente me alcanzó, le dije que quería venir a darle las gracias como es debido. Antonio se puso de pie, su expresión cambiando de confusión a algo más cauteloso. Usted es la mujer por la que se detuvo. Así es, respondió Carmen. Y ustedes deben ser sus futuros suegros. Deberían estar muy orgullosos. No es frecuente conocer a alguien que se detiene con su ropa elegante, de camino a algo importante, para ayudar a una anciana extraña en apuros. Por un momento el silencio fue total. Los labios de Carmen se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de sorpresa y leve vergüenza. «¿No dijiste que era ese tipo de situación?», murmuró. Me encogí de hombros ligeramente. No parecía gran cosa. Carmen soltó una carcajada. Eso es exactamente lo que la hace grande. El agente Ortiz sonrió educadamente. La señora Morales insistió en que nos detuviéramos. Dijo que usted le recordaba a alguien con quien sirvió, del tipo que hace lo correcto incluso cuando es inconveniente. Carmen se hizo a un lado torpemente. Bueno, por favor, pasen un momento. Hace frío afuera. Carmen asintió con gracia y entró, el agente se quitó el sombrero antes de irse. Su presencia llenó el vestíbulo, tranquila pero imponente, el tipo de fuerza silenciosa que no necesita volumen para sentirse. Miró a su alrededor, sus ojos se posaron brevemente en las fotos familiares que adornaban el pasillo. Rostros sonrientes, bodas de verano, vacaciones junto al lago. Tienen una casa preciosa, le dijo a Carmen, quien logró un rápido y educado gracias. Pero debo decir que la amabilidad de esta joven esta noche fue aún más hermosa. Sentí que mi cara se sonrojaba. De verdad, no fue nada, señora. Oh, no empiece, dijo Carmen con firmeza, su tono juguetón pero seguro. Usted se arrodilló sobre la grava con una blusa que probablemente costó más que mis compras del mes. No olvido ese tipo de cosas. Antonio se aclaró la garganta. Mencionó servicio, señora Morales. ¿Estuvo en el ejército? Cuerpo de enfermeras de la Armada, dijo orgullosamente. Serví del 69 al 74. Pasé un año en el hospital de campaña cuando las mujeres uniformadas tenían que trabajar el doble de duro para ser tomadas en serio a la mitad. Sonrió tenuemente. ¿Le suena familiar, agente Pérez?
Le devolví la sonrisa más de lo que me gustaría admitir. Algo se suavizó en el rostro de Antonio. Miró de Carmen a mí, el más tenue rastro de humildad asomándose en sus ojos. Carmen, mientras tanto, se había quedado en silencio, esa delicada máscara de gracia social deslizándose hacia algo más parecido a la reflexión. Siento si interrumpimos la cena, continuó Carmen, mirando alrededor de la mesa. Solo quería dar las gracias como es debido. Llevo mucho tiempo en esto. Y he aprendido que no se deben dejar las buenas acciones sin mencionar. Demasiada gente asume que la amabilidad es solo un requisito del trabajo hoy en día, pero lo que ella hizo no era parte de su deber. Era quien ella es. Intenté desviar con humor. Bueno, no iba a dejar que una veterana de la Armada perdiera una rueda en medio de la nada. Carmen rió suavemente. Eso es exactamente lo que habría dicho mi difunto esposo. Javier dio un paso adelante sonriendo. Señora Morales, ¿le gustaría acompañarnos a tomar una taza de café? Sería un honor. Los ojos de Carmen se abrieron ligeramente no por la invitación, sino por el tono de su hijo. Nunca había sonado tan firme, tan seguro. Sería encantador, dijo Carmen, apoyando una mano ligeramente en su brazo. Si no es mucha molestia. Ninguna molestia, dijo Javier. Justo estábamos terminando el postre. Cuando Carmen se unió a nosotros en la mesa, la atmósfera cambió casi de inmediato. La tensión que había flotado en la habitación como estática se suavizó en algo más delicado, casi reverente. Antonio enderezó su postura. Carmen se afanó en buscar otra taza, quizás agradecida por algo que hacer. Cuando Carmen se sentó a mi lado, me dedicó una rápida sonrisa cómplice. «Ves, a veces llegar tarde te pone justo a tiempo». Me reí suavemente. Tendré que recordarlo. Mientras se servía el café y la conversación se reanudaba, los Ruiz escucharon más de lo que hablaron. Carmen contó algunas historias cortas sobre jóvenes marineros que escribían cartas de amor a casa, sobre tomarse de las manos con pacientes durante largas noches, sobre aprender que la compasión nunca la hacía más débil. Sus palabras tenían el tipo de peso que los años te dan, amables, sabias, inolvidables. Antes de irse se dirigió a Antonio y Carmen. Ustedes dos criaron a un hijo que eligió a una buena mujer, dijo suavemente. Nunca confundan el deber con la distancia. El mundo necesita personas como ella. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ella, la casa se sintió diferente, más tranquila, más cálida. Carmen se quedó junto a la puerta por un momento mirando nada en particular. Es extraordinaria, dijo suavemente. Asentí. Sí, realmente lo es. Ninguno de nosotros habló durante varios segundos. La luz de las velas parpadeó proyectando sombras largas y suaves sobre la mesa. Por primera vez esa noche nadie miró mi manga. Cuando la puerta se cerró detrás de Carmen, la casa se quedó muy quieta, como si estuviera conteniendo la respiración. El aire que se había sentido tan rígido y formal una hora antes ahora colgaba suavemente con el tenue olor a café y cera de vela. Javier se inclinó y rozó mi brazo debajo de la mesa, un toque tranquilo y tranquilizador. Sus padres estaban ambos en silencio, aunque por una vez. El silencio no se sentía como desaprobación. Se sentía como si estuvieran pensando. Carmen finalmente habló, su voz baja, sus ojos aún fijos en la puerta. Esa mujer tenía una presencia. Se notaba que era alguien que había visto el mundo. Antonio asintió lentamente. Armada, dijo. Sirvió cuando lo hizo mi hermano. Estuvo en Vietnam. Javier levantó la vista, sorprendido. No sabía que el tío Roberto estuvo en Vietnam. Antonio dudó. El tipo de vacilación que te dice que alguien está recordando algo doloroso. No le gustaba hablar de ello. Dijo que volvió diferente, nervioso, bebió demasiado por un tiempo. Mis padres intentaron ayudar, pero no se podía hablar de esas cosas entonces. Carmen dejó su taza de café suavemente. Supongo que por eso toda esta noche me ha afectado tanto. Incliné la cabeza. ¿Qué quiere decir? Me dedicó una pequeña y dolorosa sonrisa. Cuando escucho la palabra policía, no solo pienso en la ley y el orden. Pienso en el peligro, en gente corriendo hacia las mismas cosas de las que el resto de nosotros huimos. Y después de lo que le pasó al hermano de Antonio, la preocupación se quedó. Sus palabras salieron con cuidado, pero fueron honestas. Por primera vez en toda la noche sus ojos se encontraron con los míos sin esa distancia cautelosa. Cuando Javier nos dijo que eras policía, imaginé. Dejó la frase en el aire, negando con la cabeza. Imaginé uniformes, sirenas, peligro, no amabilidad en un arcén.
Antonio se aclaró la garganta, su voz profunda aquietó la habitación. Te debo una disculpa, dijo, encontrando mi mirada directamente. Te juzgué mal. Pensé que lo que hacías era solo un trabajo, haciendo cumplir las reglas, manteniendo el orden. Pero lo que dijo esa mujer, hizo una pausa, buscando las palabras. Viste a una extraña que necesitaba ayuda, y no preguntaste quién era antes de actuar. Eso es carácter. Eso es servicio. No sabía qué decir, así que lo mantuve simple. Gracias, señor. Javier sonrió, la tensión en sus hombros finalmente se disipó. ¿Ves, mamá, papá? Les dije que ella era de verdad. Carmen sonrió tenuemente. Sí, querido. Tenías razón. Hubo risas entonces, no ruidosas, pero genuinas. El tipo de risa que comienza pequeña y se convierte en algo fácil. Antonio se recostó en su silla. ¿Sabes?, dijo mirándome. Todavía me preocupa la seguridad. Eso nunca desaparecerá. Pero escuchar a esa mujer hablar de lo que hiciste. Bueno, supongo que el peligro no es lo único en tu línea de trabajo. También hay gracia. Sonreí. También hay mucho papeleo, señor. La gracia es lo que nos mantiene cuerdos a través de ello. Javier rió. Carmen realmente soltó una carcajada, un sonido ligero que la hizo parecer 10 años más joven. Se levantó, me rellenó el café sin preguntar y colocó su mano suavemente sobre mi hombro. Pero debes ver cosas horribles, ¿verdad?, dijo suavemente. A veces, admití. Pero la verdad es que vemos más bien que mal. Vemos vecinos ayudando a vecinos, veteranos cuidando a los niños en la parada del autobús, familias manteniéndose unidas cuando todo sale mal. No todo es tragedia. Es gente que lo intenta. Ella asintió lentamente, su mano aún apoyada en mi hombro. Me gusta eso. Gente que lo intenta. Por primera vez sentí que estábamos teniendo una conversación real, no una entrevista. Los títulos de agente, padre e invitada se desvanecieron, dejando solo personas alrededor de una mesa. Carmen había abierto algo en todos nosotros, un recordatorio de que el servicio no se trata solo de rango, trabajo o incluso coraje. Se trata de presentarse. Antonio se levantó y caminó hacia un armario cerca de la ventana del comedor. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera. Cuando regresó, la colocó sobre la mesa frente a mí. Esto era de mi hermano, dijo, una medalla que ganó en el extranjero. La mantuvo oculta durante años porque no creía que a nadie le importara. Cuando falleció, la cogí para recordarlo. No suelo enseñársela a la gente. Abrió la tapa, velando una medalla de bronce deslustrada en el interior. Esta noche me recordó que todavía hay personas que viven con el mismo tipo de integridad que él. Personas que no esperan a que les den las gracias. Parpadeé sorprendida. Eso es muy amable de su parte, señor. Él sonrió tenuemente. No me des las gracias. Solo sigue siendo quien eres. Carmen tomó su copa de vino. Bueno, dijo suavemente. Si esta noche me ha enseñado algo, es que las primeras impresiones no son de fiar. Creía que estaba conociendo a una policía. Resulta que estaba conociendo a alguien que seguía por su corazón. Sentí la emoción subir a mi pecho. No era del tipo que lloraba fácilmente, pero había algo en la sinceridad de su voz, en la forma en que dijo, seguía por su corazón, que me apretó la garganta. Las palabras de Carmen resonaron en mi mente. A veces llegar tarde te pone justo a tiempo. La cena se extendió 1 hora más de conversación fácil. Antonio contó historias de su juventud. Carmen se rió de las viejas meteduras de pata de Javier en la universidad. Y por primera vez me sentí parte de la habitación en lugar de una intrusa. Cuando nos pusimos de pie para despedirnos, Carmen me sorprendió abrazándome ligeramente. Gracias por tener paciencia con nosotros, susurró. Y por lo que hiciste por esa mujer. Creo que necesitaba ver eso. Le devolví el abrazo. Todos necesitamos recordatorios a veces, dije. Antonio me tendió la mano de nuevo, esta vez cálida y firme. Nos gustaría invitarte de nuevo pronto, dijo. Quizás la próxima vez cocinemos algo para ti. Sonreí. Solo si me permiten traer postre de nuevo. Él sonrió. Trato hecho. Mientras Javier y yo salíamos a la fría noche, la luz de la luna derramándose sobre el césped. Sentí algo dentro de mí asentarse, una paz tranquila. La noche que había comenzado con juicio había terminado con comprensión, y quizás pensé que esa era la verdadera justicia. Los días después de esa cena transcurrieron como un sol suave después de la lluvia, cálidos, cautelosos y nuevos.
No llegaron grandes disculpas a mi puerta. Ni confesiones dramáticas. Lo que cambió fue más silencioso, más sutil. Antonio comenzó a llamarme por mi nombre en lugar de agente. Carmen empezó a enviar pequeños mensajes de texto a través de Javier, recetas, anuncios de la iglesia, un recordatorio de que se acercaba el desayuno anual de tortitas de la Asociación de Veteranos y que siempre necesitaban voluntarios. Era su manera de decir, ahora te veo diferente. El siguiente sábado acepté esa invitación tácita. Llegué temprano al salón de la Asociación de Veteranos, todavía en vaqueros y sudadera, con el pelo recogido, lista para ayudar a voltear tortitas para el evento benéfico de los veteranos. El lugar olía a sirope, bacon y café de comunidad, del tipo que se ha preparado en la misma cafetera metálica desde 1980. Carmen estaba allí, por supuesto, de pie cerca de la mesa de registro con su gorra de la Armada y su energía imparable. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Agente Pérez, ¿o ahora puedo llamarte Clara?» «Se lo ha ganado, señora», dije abrazándola ligeramente. Ella me guiñó un ojo. «Entonces es Carmen, y no me llame señora a menos que seas de mayor rango que yo». Carmen y Antonio llegaron unos 20 minutos más tarde, ambos con delantales de voluntario a juego que decían, sirviendo a los que sirvieron. La expresión de sus caras cuando nos vieron a Carmen y a mí ya a cargo de la plancha no tuvo precio, sorpresa primero, luego esa tímida especie de orgullo que surge cuando alguien se da cuenta de que te ha juzgado mal. «Buenos días», exclamé alegremente. «Espero que hayan traído apetito». Carmen sonrió nerviosamente. «Lo hicimos, pero parece que tendremos que ganárnoslo». Carmen le entregó una espátula. «Entonces coge un plato, cielo. Nadie se va de aquí sin voltear al menos 10». Pronto la cocina estaba llena de risas y tortitas chispeantes. Antonio trabajó a mi lado, sirviendo cuidadosamente la masa mientras pretendía saber lo que hacía. «No he hecho esto desde los Scouts», murmuró volteando demasiado pronto y haciendo que una tortita se cayera a medias de la plancha. Carmen la atrapó con reflejos sorprendentes. «Entrenamiento de la Armada», dijo con una sonrisa. «No dejamos que la buena comida se desperdicie». Todos se rieron, incluido Antonio. No pasó mucho tiempo antes de que la cola de veteranos hambrientos, bomberos y familias locales comenzara a extenderse por la puerta. Serví café, rellené las botellas de sirope y sonreí mientras la gente nos agradecía por estar allí. Carmen, que había comenzado la mañana cuidadosamente, evitando las mesas pegajosas, pronto estaba sentada entre los invitados, charlando fácilmente con un grupo de mujeres mayores sobre sus nietos. En un momento, la vi escuchando atentamente mientras un sargento de policía retirado contaba una historia sobre su primera llamada después del 11 de septiembre. No interrumpió. No se inmutó. Simplemente escuchó con los ojos suaves, las manos cruzadas. Después, mientras limpiábamos, se volvió hacia mí y dijo, «Nunca me di cuenta de cuánta superposición hay entre lo que haces y lo que hizo el hermano de Antonio. No es solo peligro, es comunidad. Es aparecer cuando la gente te necesita». Sonreí. «Ese es el corazón de la cuestión, señora Ruiz». Ella dudó, luego me devolvió la sonrisa. «Carmen, por favor». Ese momento me impactó más de lo esperado. El respeto no se puede exigir. Hay que ganárselo. Pero la gracia, eso es algo que se da antes de que nadie lo merezca. Las semanas siguientes unieron nuestras vidas de pequeñas pero significativas maneras. Antonio pasó por mi comisaría una tarde con una caja de churros para el equipo. Se quedó lo suficiente como para estrechar la mano de mi sargento y agradecerle por cuidar a mi futura nuera. Mis compañeros me tomaron el pelo durante una semana por ello, pero lo hicieron con sonrisas. Más tarde invité a Antonio y Carmen a una charla sobre seguridad comunitaria que estaba organizando en una iglesia local. El tema era la conducción de personas mayores y la concienciación sobre la medicación. No exactamente glamuroso, pero práctico. Para mi sorpresa, ambos vinieron, se sentaron en la primera fila e incluso tomaron notas. Cuando terminó, Antonio levantó la mano y preguntó, ¿qué es lo mejor que pueden hacer los conductores mayores para facilitar el trabajo de los agentes? Le dije la verdad. Solo recuerden, no estamos aquí para regañar. Estamos aquí para asegurarnos de que lleguen a casa a salvo. Carmen aplaudió suavemente. También la mitad de la sala. Esa noche, después de que todos se fueran, salí al aparcamiento con Carmen, que había asistido a todas mis charlas desde aquella primera cena. «Los manejaste perfectamente», dijo. Sin enfado, solo una amabilidad con la que no se puede discutir. «Supongo que esa es la única venganza que vale la pena», dije. Ella sonrió. «La que convierte el juicio en respeto».
A medida que se acercaba el otoño, los Ruiz y yo empezamos a vernos con regularidad. Las cenas de los domingos se convirtieron en una costumbre. Comidas sencillas, risas y alguna que otra historia del trabajo que hacía que Antonio negara con la cabeza y Carmen me apretara la mano. Una tarde sorprendí a Carmen mirándome mientras ayudaba a Javier a arreglar la luz del porche. Cuando le devolví la mirada, sonrió, esta vez no educadamente sino cálidamente como de familia. Javier también lo notó. «¿Sabes que ahora es diferente?», susurró más tarde. «¿Cambiaste algo en ella?». Negué con la cabeza. No, ella solo recordó algo que había olvidado, cómo es realmente el servicio. A la mañana siguiente encontré un sobre en mi buzón. Dentro había una nota escrita a mano por Carmen en papel grueso. «Clara, gracias por ayudarme a ver que el coraje no siempre lleva medallas. A veces lleva manchas de grasa y sonríe a través de la preocupación. Espero algún día poder vivir con esa misma fuerza tranquila. Con cariño, Carmen». La leí 2 veces, luego la guardé en mi escritorio de la comisaría, entre mis cartas de felicitación. Significaba más que cualquier elogio oficial. No hubo titulares sobre esa historia, ni vídeos virales, ni medallas prendidas en uniformes. Pero en el comedor de una familia y más tarde en un salón de tortitas lleno de risas, un tipo silencioso de redención había echado raíces. Aprendí que la mejor venganza no es demostrar que alguien está equivocado. Es vivir de una manera que les haga querer ser mejores justo a tu lado. Para cuando llegó el día de nuestra boda la siguiente primavera, ya no sentía que estaba entrando en territorio enemigo. La casa de los Ruiz, antes una fortaleza de juicio educado, se había convertido en un lugar de verdadera calidez, del tipo construido a través de pequeños y honestos momentos en lugar de sonrisas forzadas. El sol de la mañana caía suavemente sobre el césped de la iglesia mientras llegaban los invitados. Javier lucía guapo con su traje. Esa misma sonrisa nerviosa de nuestra primera cena, ahora reemplazada por un orgullo tranquilo. Antonio se ajustó la corbata al final del pasillo, dedicándome un rápido asentimiento de aprobación que decía todo lo que las palabras nunca podrían. Y Carmen, elegante en azul pálido, ya estaba llorando antes de que la ceremonia siquiera comenzara. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a esta mujer para que se casara, la voz de Antonio llegó fuerte y segura. Su propio coraje, dijo suavemente, sus palabras temblorosas pero orgullosas. Hubo un silencio colectivo seguido de una oleada de calidez que se extendió por la sala como la luz del sol a través de un vitral. Carmen también estaba allí, sentada en el primer banco, su gorra de la Armada descansando en su regazo como una reliquia de honor. Cuando nuestras miradas se encontraron, me guiñó un ojo. Casi me reí entre lágrimas. Después de la ceremonia, todos nos reunimos en el salón parroquial para la recepción. El olor a pollo asado y bollos con mantequilla se mezclaba con risas y el tintineo de copas. Alguien de la asociación de veteranos había traído un centro de mesa con una bandera, y uno de mis colegas había colocado discretamente un tarro de donaciones etiquetado para veteranos necesitados en honor a Carmen y a la agente Pérez. En un momento Antonio levantó su copa. «Por Clara», dijo, por mostrarnos que el servicio no termina cuando te quitas la placa. Comienza cuando aún eliges ayudar, incluso cuando nadie lo espera. Carmen añadió, y por recordarnos que el respeto se gana no por lo que hacemos para la galería, sino por cómo cuidamos a las personas cuando nos cuesta algo. Su voz se quebró y sonrió a través de ello. «No solo cambiaste mi opinión, Clara. Ablandaste mi corazón». No hubo necesidad de aplausos, pero hubo algunos de todos modos. Incluso Carmen se secó los ojos discretamente. Más tarde esa noche, mientras los invitados comenzaban a irse y la música se silenciaba, encontré un pequeño sobre metido debajo de mi ramo. Dentro había una nota escrita con una letra pulcra. «Agente Pérez, una vez dijo que la seguridad no está garantizada en ningún trabajo. Tenía razón. Pero usted ha hecho esta familia más segura, no del crimen o el miedo, sino de la incomprensión. Gracias por servir más allá de la placa. Carmen Morales». Sonreí, la doblé cuidadosamente y la guardé junto a la carta anterior de Carmen en mi bolso. Afuera, el mundo olía a lila y lluvia cálida. Las luces del aparcamiento se reflejaban en el asfalto mojado, y pensé en el camino que me había llevado hasta aquí, ese estrecho tramo de asfalto donde una vieja enfermera de la Armada se había quedado varada, y había que tomar una decisión. Una pequeña decisión, detenerse a ayudar, lo había reescrito todo. Había convertido el miedo en respeto, el orgullo en humildad, y a los extraños en familia. No fue dramático. No fue ruidoso, pero fue real. Mientras Javier y yo nos alejábamos de la iglesia esa noche, miré por la ventanilla, y vi a Carmen de pie cerca de su coche, despidiéndose por última vez. La misma mujer cuyo neumático había cambiado, cuya tranquila dignidad nos había cambiado a todos.
¿Crees que alguna vez bajará el ritmo?, preguntó Javier, sonriendo. Ni de broma, dije. Es una fuerza de la naturaleza. Él me tomó la mano. Tú también lo eres, ¿sabes? Me reí suavemente, negando con la cabeza. No solo soy una policía que llegó tarde a cenar. Pero mientras el coche rodaba por la tranquila carretera rural, me di cuenta de la verdad: llegar tarde esa noche me había puesto exactamente donde debía estar. Semanas después, Carmen y yo organizamos juntas un taller de seguridad vecinal en el centro comunitario. Ella manejó la hoja de registro como una profesional, e incluso Antonio repartió folletos sobre prevención de estafas a los jubilados con genuino entusiasmo. En un momento Carmen pasó para entregar galletas y recordarnos que ninguna reunión está completa sin azúcar. Cuando el taller terminó, Carmen y yo nos sentamos a tomar café, la misma mezcla que ella había servido aquella primera y incómoda noche meses antes. Suspiró contenta. Sabes, Clara, solía pensar que el respeto era algo que se exigía. Ahora sé que es algo que se gana en silencio. Sonreí. Es curioso cómo funciona eso. Curioso, dijo, luego negó con la cabeza. No, hermoso. Brindamos con las tazas suavemente, no como suegra y nuera, sino como iguales, como mujeres que finalmente se habían encontrado donde más importaba. Cuando me iba ese día, Carmen me llamó desde el otro lado del aparcamiento, su voz llevando el mismo humor y sabiduría de siempre. Agente Pérez, gritó. Si alguna vez llegas tarde de nuevo, asegúrate de que sea por la razón correcta. Me reí. Siempre, señora. Esa noche, sentada en el porche con Javier y los grillos cantando en la distancia, me encontré pensando en la extraña manera en que la vida enseña sus lecciones. No a través de grandes victorias, sino a través de pequeños e inconvenientes actos de decencia, del tipo que se propagan mucho después de que el momento ha pasado. Quizás esa sea la verdadera definición de servicio: presentarse cuando es más difícil, cuando nadie lo sabrá nunca, cuando podrías haber seguido conduciendo. Tomé la mano de Javier y miré las estrellas. Sabes, dije en voz baja, creo que tu madre tenía razón en una cosa. Él se volvió hacia mí. ¿Qué es eso? Llegar tarde no siempre es malo, dije. A veces es como Dios te da tiempo para encontrar a las personas que estabas destinada a conocer. Él sonrió, besó mi frente y susurró: entonces espero que llegues tarde para siempre. Reímos juntos bajo el cielo nocturno, el sonido se extendió suavemente por el cálido aire de la noche.